Hola, buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar. Mi nombre es Gabriela Hernández, soy gerente de marketing de Fundación Gloria Crit. El programa Oportunidades, que es el programa que está invitando a este webinar, es uno de los más reconocidos y más importantes de la fundación y está enfocado en educación. Entonces, como programa adicional a formar jóvenes que nos dedicamos, con una currícula totalmente actualizada, queremos ser un referente de herramientas prácticas para el público en general y todos nuestros aliados estratégicos, que hay muchos que ya están dentro de este Zoom. Pero no quiero hablarles yo de oportunidades, sino que los invito a ver un video en donde se resume todo lo que hacemos en oportunidades. Permítanme un segundo. Siempre mi sueño era ir a la universidad y tomar una carrera relacionada a las matemáticas. Entrar a la funda fue como un logro muy importante para mí. Mi sueño es desarrollar los emprendimientos de El Salvador mediante soluciones sostenibles. Ser un trabajador de GBM El Salvador o Microsoft El Salvador. Mi sueño es poder romper los estigmas sociales mediante mi éxito personal en carreras STEM. Mi sueño es desarrollarme como un ingeniero industrial exitoso. Y mediante mi liderazgo lograr llevar más desarrollo a mi comunidad. Poder ser una influencia positiva para cada uno de los jóvenes salvadoreños. Poderle demostrar a la juventud de mi país que con esfuerzo, aunque no poseas las herramientas económicas, lo puedes lograr. Detrás de cada joven salvadoreño hay un sueño. Detrás de cada sueño, una historia. Oportunidades busca proveer herramientas para que cada joven pueda alcanzar sus metas a través del esfuerzo y de esta forma poder transformar su vida, la de su familia, su comunidad y así El Salvador. El programa Oportunidades durante 16 años ha acompañado a jóvenes desde el ingreso del estudiante hasta su primer empleo. Oportunidades ha creado una filosofía única que no solo se basa en conocimientos técnicos, sino que incluye habilidades blandas para su desarrollo personal. Se cuenta con una currícula innovadora en donde los ciudadanos Oportunidades reciben clases con temas en tendencia tecnológica y adaptadas al mundo actual, para el trabajo y para la vida. El programa cuenta con 3 fases. Complemento académico. Se acompaña al joven por 2 o 3 años con conocimientos técnicos, vocacionales y en valores que lo preparan para su carrera universitaria. Oportunidades combina conocimientos en inglés, programación, valores, orientación vocacional profesional, formación ciudadana y para el empleo. Educación superior. Se otorgan becas universitarias para licenciaturas o técnicos y se acompaña al joven con coaches educativos calificados para asegurar un rendimiento académico exitoso. Inserción laboral. Se imparte una certificación para la empleabilidad con una currícula adecuada a las necesidades del mercado laboral. Se prepara al joven en habilidades blandas y técnicas y se le acompaña hasta que consigue su primer empleo a través de la bolsa de trabajo. Actualmente existen 6 sedes, 2 de modalidad de tiempo completo en San Salvador y Santa Ana y, gracias a la Alianza para el Desarrollo Global con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, 4 sedes de modalidad sabatina en San Salvador, Santa Ana, Sonsonate y San Miguel. Oportunidades ha alcanzado su éxito gracias a su staff comprometido y capacitado que asumen un rol de mentores y un cuerpo directivo enfocado en invertir en una educación integral. Oportunidades a lo largo de 16 años ha impactado la vida de 3.987 jóvenes que hoy tienen la llave para un futuro exitoso. El promedio de los jóvenes Oportunidades es de 8.78 en las 21 universidades con las que se han generado alianzas. El 92% de los jóvenes consiguen su primer empleo durante su etapa final de universidad o al culminar su carrera. Y aunque todos estos números son importantes, el más importante es que el 80% de nuestros jóvenes están felices en su vida laboral. Seguiremos cambiando la realidad de muchos jóvenes, otorgándoles las herramientas para cambiar su futuro, el de sus comunidades y sus familias, para tener un mejor El Salvador. Yo me comprometo a traer mejores días para mi comunidad y mi país. Yo me comprometo a ser un ciudadano de oportunidades. Bueno, como vieron, somos un programa que acompaña a jóvenes durante todo su proceso académico y profesional. Entonces, solo me queda recordarles antes de empezar con el webinar
que estamos en proceso de selección 2023. Estamos buscando a los jóvenes beneficiarios de este programa y estamos abiertos hasta el 26 de agosto. Pueden encontrar más información en la página web que está aquí. Y para no alargar más el tiempo del webinar, bienvenidos a este webinar que se ha creado con la intención de poder dar un tema importante que es necesario hoy en día el poder aprenderlo, y es la inteligencia artificial y relacionado principalmente con la educación, descubriendo nuevas formas de enseñar y aprender, que es lo que nuestro experto nos va a explicar ahorita. Tenemos un aliado estratégico en oportunidades que es Fernando Godínez, él es director ejecutivo de Grupo Videa. Este es un grupo de empresas especializadas en tecnología comercial como apps, móviles, web y metaverso, ventas, capacitaciones y estrategias comerciales. Desde el 2021 está incursionando en la inteligencia artificial, desarrollando un chatbot conversacional con habilidades de ventas y captura de emociones. Esto lo ha llevado a dar más conferencias de inteligencia artificial y sus usos. Entonces se imaginan la importancia para nosotros que tenemos a este experto que nos va a explicar un poquito más de lo que nosotros queremos aprender. Las empresas de Grupo Videa cuentan con clientes en varios países y para no hacerles largo la presentación, dejo a Fernando que nos va a dar la explicación de este tema. Comencemos. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarlos a todos. En lo que terminamos de configurar aquí, quisiera contarles un poquito, justamente complementando lo que dice Gabriela, la importancia de la inteligencia artificial. Hace unos años, más o menos en el 2019, hubo un convenio de la UNESCO en Beijing, donde acordaron que todos los estudiantes a partir del año 2021 en adelante deberían contar con aprendizaje de inteligencia artificial, no solo cómo desarrollar una inteligencia artificial, sino también el uso de las herramientas. Esto derivado, y ya vamos a ver un poquito más del tema, derivado de lo que se viene en el futuro con la inteligencia artificial y que nuestras nuevas generaciones puedan adaptarse, ser resilientes, adaptarse a ese futuro que se nos viene con la inteligencia artificial. Gracias por el espacio. Antes de continuar, recomendaciones. Todos los micrófonos van a estar apagados. Si tienen alguna duda, pueden en la parte donde dice reacciones, pueden levantar la mano y vamos a tener momentos para ir resolviendo dudas y comentarios y digamos que para que ustedes puedan expresarse también de sus experiencias con la inteligencia artificial. Y vamos a tratar de mantener el orden. Luego van a haber algunas cuestionarios que van a estar dentro de la charla. Y pues lo importante es que ustedes se lo disfruten, que aprendamos y que nos la pasemos bien. Ahorita voy a compartir pantalla. Vale, estamos. Creo que no me permite compartir pantalla. Ya está habilitado, Fernando. Me aparece que está... ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman con el pulgar o como puedan? No, Fernando, aparece que estás cargando, que tienes que dar doble clic para entrar a pantalla completa. Un segundo, es que me parece muy raro el Zoom. No me deja. Un segundo.
¿Ahora ven mi pantalla? Ahora Creo sí. que ahora sí. Va, listo. Correcto. Entonces, para platicarles un poquito, la inteligencia artificial es una herramienta, si nosotros la sabemos utilizar, y es un complemento a nuestro cerebro. Y quisiéramos comenzar explicando un poco sobre la inteligencia humana. Cuando nosotros hablamos de inteligencia, no sé si a ustedes les ha pasado, vamos a hacer ahí una primera encuesta. No sé si a ustedes les dijeron en algún momento si somos todos inteligentes, si fulanito es más inteligente que tú, especialmente cuando éramos niños nos preguntaban eso, eh, que él es más inteligente, él es menos inteligente, o él porque es muy inteligente, hace tal cosa. Pues bueno, ahí van las respuestas muy interesantes. Vamos a ir avanzando. Resulta que la inteligencia artificial es un heredado o es una réplica de la inteligencia humana. Nuestro cerebro es uno de las evoluciones más avanzadas que cuenta la naturaleza, y hay una pequeña, muy microscópica parte de nuestro cerebro, que son las neuronas, que son las que se encargan de que nosotros seamos inteligentes. Independientemente de la raza, incluso también el resto de los animales de la naturaleza también cuentan con este tipo de neuronas. Hay 3 tipos de neuronas: las neuronas motoras, que son las que impulsan movimientos, para que yo pueda mover mis manos, para que yo pueda escuchar. Estas neuronas están como listas para el movimiento. Las neuronas sensoriales normalmente están en nuestra piel para que nosotros podamos sentir. Aquí, digamos que estas neuronas captan el calor si nosotros estamos tocando algo caliente, y transmiten a través de las interneuronas, transmiten toda la comunicación hasta el cerebro. Entonces, nosotros tenemos estos 3 tipos de neuronas, pero las más importantes, aunque son las más sencillas, como vemos en pantalla, son las interneuronas. Resulta que nuestro cerebro es una conexión de estas interneuronas, y es lo que hace que nosotros tengamos memoria y que nosotros tengamos esa capacidad de pensar. Nuestras neuronas se interconectan buscando como carreteras, buscando caminos, y esos caminos son los que provocan que haya una memoria, que haya un recuerdo, que haya un pensamiento. Entonces, claro que aquí nosotros lo vemos sencillo, pero son miles de millones de neuronas las que nosotros tenemos. Entonces, para que nosotros seamos inteligentes, existen 12 inteligencias, pero lo que nosotros tenemos que hacer es conectar esas neuronas. Si no las tenemos conectadas, entonces tenemos que hacer ejercicios para conectar esas neuronas, o el aprendizaje. Entonces resulta que todos podemos ser inteligentes. Hay personas que nacen con una predisposición a cierta inteligencia. Por ejemplo, si nosotros hablamos de Mozart, él tenía una predisposición de la inteligencia musical. ¿Qué quiere decir eso? Que sus neuronas ya estaban preconectadas, o ya tenía algunas neuronas conectadas en el ámbito musical. Pero pues cada una de las personas puede desarrollar las 12 inteligencias. Lamentablemente no nos da tiempo en la vida para desarrollar las 12, pero eso quiere decir, y respondiendo y complementando las respuestas que ustedes nos dieron, sí, todos tenemos inteligencias. Algunos tienen especialidad en, por ejemplo, la inteligencia lingüística, otros en la inteligencia matemática, otros en la inteligencia espacial. Podemos ver bailarines, podemos ver actores que se mueven muy bien en el escenario, o que conocen su espacio, conocen su cuerpo. Entonces ellos tienen inteligencias también. Todos somos inteligentes y todos podemos desarrollar todas las inteligencias posibles, únicamente pues conectando nuestras neuronas a través de ejercicios. Entonces, no sé si tienen alguna duda o comentario hasta el momento. Resulta que nosotros nuestro cerebro está conectado de esa forma, pero en realidad está compuesto de 3 capas. La primera capa, que es como el cerebro reptiliano se le llama, es la parte de hasta abajo que podemos ver en rojo. Esa capa aloja ahí nuestros miedos, nuestro deseo, nuestro instinto de reproducción y de sobrevivencia.
Entonces, luego se fue desarrollando, cuando ya logró el ser humano de mantener su supervivencia, ya pudimos nosotros ver, ahí está, ya pudimos nosotros ver el cerebro límbico. Este cerebro límbico desarrolló otras neuronas, desarrolló otras conexiones de neuronas, donde ya nosotros pudimos alojar las emociones. Y por último se desarrolló el tercer cerebro, que es el neocórtex. A partir de este tercer cerebro es donde ya nosotros nos separamos del resto de los animales, porque ya pudimos tener ese raciocinio. Entonces, se amplifica todavía más nuestra carretera, nuestra red de neuronas para que nosotros podamos pensar. Esta forma, esta estructura que nosotros vemos aquí, así es como trabaja la inteligencia artificial. Al final, pues nosotros contamos con diferentes redes de neuronas. Las computadoras hacen una imitación de estas redes de neuronas y es algo que no es nuevo. Más o menos como en el año 47, en 1947, surgió la primera idea. Quizá algunos que hayan estudiado ingeniería conocen a Alan Turing. Él fue el pionero de la inteligencia artificial cuando él se cuestionó qué pasaría si las máquinas pensaran. Entonces, a partir de ahí es donde nosotros ya tenemos la historia de la inteligencia artificial y fue desarrollándose a través de automatización de máquinas y a través de otros imitaciones de la mente humana, pero todo parte de la inteligencia humana. Entonces, conocer primero la inteligencia humana nos sirve muchísimo para conocer también cómo funciona la inteligencia artificial y que veamos que en realidad no nos va a provocar daño si nosotros sabemos utilizarla. Es exactamente igual que el cerebro humano. Si nosotros nos desviamos del camino, si nosotros hacemos el mal, pues no quiere decir que todos los humanos sean malos. La inteligencia artificial funciona de la misma manera. Entonces, luego de que ya nosotros vemos la inteligencia humana, cómo funciona nuestro cerebro, ya podemos entender un poquito más la inteligencia artificial. Aquí les dejo una segunda pregunta, no sé si la podemos compartir. Mientras tanto, pues aprovecho a tomar un poquito de café. Listo. ¿Creen ustedes que la inteligencia artificial va a dejar a las personas sin trabajo? ¿Creen ustedes que nos va a quitar el trabajo? Pues bueno, les dejo ahí esa pregunta. Resulta que así como hay 12 inteligencias humanas, hay 11 inteligencias artificiales. La primera inteligencia artificial, voy a explicar de forma breve cada una, porque pues en realidad no, si queremos profundizar ya podríamos tener otro tiempo para profundizar en cada una. La primera que surgió son las máquinas reactivas. Estas máquinas son las computadoras o los robots que nosotros vemos que esperan una señal o esperan un input, como diríamos en ingeniería, y tienen una reacción, hacen algo. Normalmente este tipo de máquinas no tiene no tiene memoria, no tiene aprendizaje, funciona como diríamos, funciona como un robot. Entonces, aquí no hay mucha inteligencia, pero sí forma parte de las inteligencias artificiales porque es el origen de las demás inteligencias. O sea, así como los humanos a veces operamos de forma robótica sin analizar qué es lo que estamos haciendo, así funcionan estas máquinas reactivas. Luego viene la memoria limitada, que es, nosotros le damos un set de instrucciones a una máquina para que ejecute. Normalmente vemos, por ejemplo, los robots de la fabricación o ensamblaje de carros o ensamblaje de piezas. Ahí vemos nosotros este tipo de robots. Ellos saben qué hacer, no analizan las cosas, pero sí saben qué hacer. Luego está la inteligencia artificial estrecha. En inglés se traduce a Narrow Artificial Intelligence. Esta inteligencia artificial estrecha, lo que vamos a encontrar es que ya hay un análisis, o sea, ya la computadora ya comienza a analizar las cosas y puede discernir cuál es el mejor camino, cuál es la mejor ruta para llegar a otro lado. Esta inteligencia artificial nosotros la encontramos en, por ejemplo, Waze. No sé si ustedes han utilizado Waze o Google Maps.
de toda la información que tiene en su gran base de datos de tráfico, de tiempos, de destinos, Waze o estas aplicaciones de mapas trazan la mejor ruta y dicen, bueno, la ruta más óptima es esta. Entonces, ahí hay una inteligencia artificial donde encontramos que hay análisis, ya hay un procesamiento de información para llegar a un resultado, el mejor resultado posible. Cada vez nos vamos pareciendo, o cada vez si se dan cuenta, se van pareciendo más las inteligencias a la inteligencia humana. Luego tenemos la inteligencia artificial general. Esta ya analiza, no solo se enfoca en un problema y una solución, sino que ya tiene más información, ya analiza más las cosas. Uno de los ejemplos más claros de esto son los chatbots. Si nosotros nos hemos comunicado, actualmente los que más tienen de este tipo de aplicaciones son los bancos. Los chatbots analizan la información que nosotros les estamos dando, que nosotros les estamos escribiendo. Algunos pues tienen procesos como por ejemplo un menú de opciones, etcétera, y dan un resultado o generan un proceso de pasos para llegar a un resultado. Entonces ya hay un análisis más completo, no es como la inteligencia artificial estrecha que solo es un problema, una solución, sino que ya hay varias soluciones. Luego viene la superinteligencia artificial, donde ya encontramos que puede discernir por sí mismo la inteligencia diferentes acciones. Ya no es solo una serie de instrucciones o un aprendizaje, sino que tiene diferentes tipos de acciones y ya puede solucionar más problemas todavía. Cada vez nos vamos pareciendo a la inteligencia humana. Hay una teoría que es una inteligencia artificial emocional. Digo teoría porque todavía no ha sido desarrollada una inteligencia artificial que sienta emociones. Imagínense ustedes que un robot, tal vez algunos son muy jóvenes, pero si vieron la película de Matrix, los robots, las máquinas tenían emociones, sentían enojo, sentían ira e incluso cuestionaban algunas cosas como por ejemplo el objetivo, el propósito de la vida de ellos. Esa es todavía una teoría, no ha sido desarrollada, pero pues va avanzando. Luego están en el otro círculo tenemos la imitación de las acciones humanas. Imagínense ustedes un robot que ve cómo nosotros trabajamos y luego imita acciones. Prácticamente es un repetidor de acciones y automatizador de acciones. Después podrá escribir, después podrá hacer varias cosas. Muchos de estos robots nosotros ya los encontramos especialmente en Japón. Ellos están mucho más evolucionados en la robótica y en la inteligencia artificial, pero existe esta inteligencia. Entonces ellos capturan, ven lo que está haciendo el humano y lo imitan y también lo mejoran, por supuesto. Luego hay en el círculo gris encontramos la imitación, la inteligencia artificial, que es una imitación de pensamientos humanos. Hasta este momento esta es, así como la de teoría de la mente, es una teoría. No existe una inteligencia artificial que imite los pensamientos humanos. O sea, ellos están preparados para analizar, para solucionar problemas. Ya vamos a ver algunas de las herramientas con las que tenemos que más adelante en la presentación, pero esta todavía no existe algo que imite el pensamiento de los humanos. Hay una palabra clave en los humanos que se llama la empatía, donde nosotros nos conectamos emocionalmente con la otra persona y podemos sentir lo que está sintiendo. Hasta este momento es una teoría en la inteligencia artificial. Luego viene una réplica de la razón humana. Cuando nosotros razonamos una decisión o razonamos un pensamiento, la inteligencia artificial va a ir evolucionando para llegar a ese punto. Cuando ya haya una discusión entre un humano y un robot para ver quién tiene la razón, imagínense, eso todavía estamos en proceso de desarrollo de eso. Y luego está la réplica de las acciones, pero con un raciocinio. Entonces, que el robot ya pueda decir, bueno, yo voy a imitar a esta persona porque tiene sus razones. Por ejemplo, que queramos atravesarnos la calle, imagínense un robot que pueda decir, bueno, si todas las personas atravesaron la calle en este momento, yo lo voy a hacer, pero porque estoy seguro de que ellas lo hacen. Hemos visto comportamientos en animales que hacen esta imitación
imitación de las acciones humanas, pero porque ellos también razonan y dicen, bueno, si el humano está haciendo tal cosa, yo voy a seguirlo. En algunos casos hay perritos, por ejemplo, especialmente los perros callejeros, que ellos siguen a los humanos porque saben que esa persona puede llevarles a un refugio o pueden llevarles a una comida. Entonces, es bastante interesante cómo también, no solo la inteligencia humana, sino que también la inteligencia o el cerebro de los animales va evolucionando, así como vamos evolucionando la inteligencia artificial. Y por último está una teoría que son las máquinas autoconscientes. Imagínense un robot, una inteligencia artificial que ya pueda filosofar, que ya pueda cuestionarse el sentido de la vida, que ya pueda pensar como un filósofo. Nos imaginamos nosotros a los filósofos griegos, pues hasta este momento no hemos llegado a esa inteligencia artificial, pero muy posiblemente en un futuro cercano lleguemos a contar con este tipo de inteligencias artificiales. Esto que les estoy contando no es para que tengamos miedo de la inteligencia artificial. Tarde o temprano va a llegar la inteligencia artificial y vamos a tener que convivir con robots, así como hemos visto en las películas de ciencia ficción. Así es como vamos a llegar a ese futuro y precisamente derivado de esa visión de futuro que tienen los países, es que la UNESCO se unió en el convenio de Beijing, donde definió que todas las nuevas generaciones deben aprender de inteligencia artificial y aprender a convivir con una inteligencia artificial. Entonces, y precisamente partiendo de eso es que estamos hablando ahorita de inteligencia artificial. ¿Cómo aprenden las máquinas? Así como nosotros tenemos técnicas en la pedagogía, tenemos técnicas de aprendizaje, pues así también es como funciona el aprendizaje de las inteligencias artificiales. Hay un aprendizaje automático donde ya tiene sus redes neurales conectadas, la inteligencia, ya el robot ya tiene esa estructura y comienza a aprender de lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han utilizado en su teléfono a Siri, a Cortana, a Google Assistant. Ellos analizan nuestro comportamiento. Por ejemplo, si en el teléfono yo normalmente me levanto a las 5 de la mañana, entonces ya pueden decir ellos, bueno, si él siempre se levanta a las 5 de la mañana, entonces le voy a programar el despertador todos los días a las 5 de la mañana. Ese tipo de aprendizaje es un aprendizaje automático. Claro que la infraestructura o la estructura de ese bot, de ese cerebro, está preparada para que aprenda de esa forma. Luego viene un aprendizaje profundo donde no solo se queda el robot con la información que tiene del input que nosotros le damos, sino que también busca otra información. Normalmente, y como un paréntesis comercial, la inteligencia artificial que nosotros estamos desarrollando precisamente hace eso. Nuestro chatbot se comunica con las personas y recibe la información de las personas, pero no solo se queda con eso, sino que investiga más. Otro de los ejemplos que vemos de esto es el ChatGPT. El ChatGPT, además de que recibe input de las personas cuando le hacen preguntas, cuando hacen algún comentario o quieren escribir alguna descripción, el ChatGPT busca en otras bases de datos, se les llaman las bases de datos de conocimiento, para tomar información y la procesa en un contenido que nosotros ya podamos leer y que sea como entendible. Luego vienen las redes neurales, que es una estructura de redes, digamos que como que nosotros pudiéramos palpar las neuronas y ahí ya viene el aprendizaje de estas estructuras o de esta forma de aprendizaje, perdón. Esto lo podemos ver en los robots y es la imitación, la réplica exacta de cómo funciona el aprendizaje humano. O sea, nosotros... si ustedes han aprendido a través de la asociación o a través de otro tipo de técnicas de aprendizaje asociativo, así es como funcionan las redes neurales. Si ustedes alguna vez aprendieron a montar bicicleta y luego manejan moto, se van a dar cuenta que ese aprendizaje que tuvieron de bicicleta les funcionó para la moto. Entonces, así es como funciona el aprendizaje en forma de redes neurales. Y luego hay un aprendizaje que es el sistema experto, donde además de que aprendemos a través de las redes neurales,
nos enfocamos en algo específico. ¿Han visto ustedes los médicos que tienen una especialización, por ejemplo, en oftalmología, en oncología? Pues así es como este sistema de expertos se especializa en algo puntual, que es prácticamente lo que nosotros vemos como la inteligencia artificial estrecha. Luego, como un tercer tema, la inteligencia artificial, que es un segundo cerebro para aprender. A todos los estudiantes, quisiera que vamos a hacer una pregunta ahí. ¿Cuántos, tanto estudiantes como personas que ya trabajan, cuántos ya han utilizado la inteligencia artificial? ¿Cuántos se han aprovechado de la inteligencia artificial para sus estudios o para su trabajo? No se preocupen que no hay nombres ahí en la encuesta, entonces pueden responder como quieran. Hay una frase muy importante de Irving, el director de innovación y tecnología del TEC de Monterrey, que es: las empresas van a ver más competitivos a todas aquellas personas que puedan utilizar la inteligencia artificial y que se beneficien de la inteligencia artificial. Claro que siempre hay que tener cuidado con los marcos éticos. O sea, si nosotros ya incurrimos en algo inmoral o en algo que no es correcto, ahí es donde ya la inteligencia artificial deja de ser útil para nosotros. Entonces, bueno, hay algunas personas que prefieren no utilizar la inteligencia artificial para sus herramientas, y eso está muy bien. Y otros pues también que les gusta ahorrarse tiempo y les gusta trabajar las cosas más rápido. Hay unas herramientas, y si gustan aquí ya pueden ir tomando nota. Hay unas herramientas que sirven mucho para el aprendizaje. Solo permítanme, voy a mover esta ventana. Hay unas herramientas que sirven mucho para el aprendizaje, y una de ellas es Research Rabbit. Aquí nosotros escribimos, así como vemos en pantalla, escribimos algún tema específico, alguna tendencia, alguna palabra clave, y esta va a buscar en todo el internet toda la información que hay sobre eso, y nos va a interconectar según lo que nosotros estemos buscando, o cuál va a ser nuestra inclinación hacia lo que nosotros queremos saber. Esta herramienta funciona muy bien para conocer tendencias, para hacer trabajos de investigación, para profundizar sobre algún tema, porque pues aquí vamos a encontrar muchísima información sobre algo específico que nosotros querramos saber, y también para exploración. Por ejemplo, que nosotros querramos investigar sobre inteligencia artificial para asuntos médicos, pues podemos ahí ingresar esa búsqueda, y ahí nos va a aparecer muchísima información. Entonces, esta es una herramienta muy, muy buena. Luego tenemos el DALL-E, que quizá ustedes han utilizado el ChatGPT. Pues DALL-E es la versión del ChatGPT, pero que diseña imágenes. Así como vemos en pantalla donde está un caballo en Marte con un astronauta montado, pues ese tipo de descripciones nosotros le podemos hacer al DALL-E, y ahí nos va a dibujar, o nos va a hacer una fotografía de algo que no existe, pero lo está creando. Entonces, una alternativa es Midjourney, también funciona para imágenes. Entonces, a partir de aquí ya podemos nosotros crear contenido con esta herramienta de inteligencia artificial. Cómo funciona esta herramienta es que captura la información o la descripción que nosotros le estamos dando. Claro que tenemos que ser bien específicos con esa información que nosotros le estamos dando, y pues ahí digamos que después de que la descripción comienza a analizar, comienza a procesar, y ahí genera imágenes. Así como esta imagen, también existe una versión de inteligencia artificial para generar videos y para generar películas, que se llama Runway. También hay una alternativa que se llama Flicky. Yo no estoy casado con ninguna de estas herramientas. Algunas tienen herramientas pagadas, algunas son gratuitas, pero podemos hacer nosotros tanto edición de videos como la creación de videos con descripciones. Por ejemplo, que nosotros le digamos una escenografía de un paisaje montañoso, y está la persona con tales descripciones, y la otra persona, el antagonista o el malo, con tales descripciones, y se enfrentan.
Entonces, la inteligencia artificial dibuja todo eso a través de un video, crea esa imagen que nosotros tenemos o ese video que nosotros tenemos. Otra de las herramientas muy, muy útiles es el ChatGPT. Quizá ustedes ya lo han utilizado. Y si no, pues no me mientan, porque yo sé que todos han utilizado el ChatGPT por lo menos para curiosear, pero ahí, solo perdón que me está cayendo encima la encuesta. Ahí es donde nosotros podemos analizar también la comprensión de temas complejos. Si ustedes se dan cuenta, el ChatGPT puede describirnos las cosas de una forma que nosotros a veces no tenemos o no comprendemos, y eso nos ayuda a aterrizar estos temas complejos. O sea, no solo se puede utilizar para crear contenido, como muchos lo han utilizado para crear artículos de blog, sino que también podemos utilizarlo para que nos explique cosas más complejas. El ChatGPT tiene una tecnología que se llama texto predictivo, que es, si ustedes han visto en sus teléfonos cuando les sugiere una siguiente palabra después de que escribimos algo, esa tecnología va describiendo de mejor forma o va ampliando la información que nosotros queremos. Por eso es que ChatGPT se puede ampliar, pero tiene un sentido ese texto predictivo. Entonces, nos sirve muchísimo para entender temas complejos, no solo para crear contenido. Y por último está Brainly. Brainly es una herramienta que quizá ustedes ya la han escuchado, especialmente los estudiantes. Nosotros hacemos una pregunta ahí puntualmente, por ejemplo, de matemáticas, una ecuación, o de idiomas o de diferentes materias. Nosotros hacemos la pregunta ahí y pueden otras personas contestar esa pregunta o haber contestado esa pregunta, y aquí donde se utiliza la inteligencia artificial es que analiza la pregunta el bot y puede decir, bueno, fulanito ya ha respondido. O sea, es una comunidad entre las personas que preguntan y las personas que responden, pero la interconexión funciona con inteligencia artificial. O sea, no tenemos que esperar horas de horas hasta que se resuelva, sino que esto nos puede adelantar la solución del problema en codificación, en algoritmos o en diferentes cosas. Ahí les dejo a su criterio, porque tampoco es que nosotros esperemos que la inteligencia artificial resuelva nuestros problemas, especialmente los estudiantes, porque primero tenemos que aprender a hacer las cosas antes de poder utilizar una inteligencia artificial, antes de poder decir, bueno, que lo haga la inteligencia artificial, porque si se equivoca, nosotros no nos vamos a dar cuenta. Entonces tenemos que saber qué estamos haciendo para poder utilizar una herramienta de inteligencia artificial. Luego, una siguiente pregunta, ¿cómo enseñar en la era de la inteligencia artificial? Ahorita vamos a poner una última encuesta. Y aquí les dejo una frase en lo que se pone en la última encuesta. Debemos aprender a convivir con la inteligencia artificial, y eso es lo que busca la UNESCO, que nosotros y especialmente las nuevas generaciones aprendan a convivir con la inteligencia artificial. Hay una serie de caricatura, quizá algunos la vieron, de hace varios años, Futurama. En esa serie resulta que los humanos dentro de 1000 años, cabal en el año 3000, ya iban a estar conviviendo, no solo con otras especies, como por ejemplo extraterrestres, que, digamos que la imaginación del autor, sino que también con robots. Entonces nosotros, pues esa es la visión que se tiene del mundo futuro, donde nosotros podamos convivir con robots, con inteligencias artificiales y también con los humanos. Claro que todo esto apunta a una mejor calidad de vida de los humanos. ¿Cómo enseñar en la era de la inteligencia artificial? Pues bueno, hay algunas herramientas, como por ejemplo Newton y Century Tech, que son herramientas que nos van a servir para que toda la información que nosotros tenemos educativa, especialmente los profesores que tienen muchos alumnos, tengamos ahí estoy viendo las respuestas. Sí, sería muy divertido que nos enseñara la inteligencia artificial, pero imagínense si la inteligencia artificial se equivoca, ¿qué puede pasar? Muy, muy similar a lo que pasa con algunos humanos, pues nosotros somos humanos, nos equivocamos. Pues bueno, eso es lo que
lo que sería divertido. Entonces tenemos las herramientas Newton y Centro de Tech que nos van a dar la información de los estudiantes y su nivel de aprendizaje. Si estas personas están aprendiendo bien o necesitamos utilizar otra metodología específicamente para ciertos alumnos para explicarlo de una forma diferente. Y bueno, pues eso es lo que para lo que nos sirve estas herramientas. Aquí nosotros vamos a comprender con un análisis global los estudiantes, su comportamiento, sus intereses específicamente. Luego tenemos el Jasper AI, que funciona muy similar que el ChatGPT. Como ya platicamos del ChatGPT, no lo quise poner aquí, pero también funciona para enseñar. Aquí nosotros podemos crear contenido y lo va a aterrizar a una forma muy práctica, un lenguaje muy familiar, algo sencillo de entender, ¿no? Entonces, para los catedráticos, para los profesores, esto nos ayuda muchísimo a aterrizar los temas más complejos que nosotros queremos transmitir. Luego tenemos la inteligencia artificial Beautiful AI, donde pues prácticamente esto nos va a servir a todos. Aquí podemos nosotros crear presentaciones. Por ejemplo, si ustedes ven en pantalla cómo escribir un blog en 4 simples pasos, yo escribí eso y me respondió con una diapositiva donde explica los 4 pasos para crear un artículo de blog. Entonces, no solo nos crea la presentación, sino que además le pone la información. En este caso, pues el ejercicio es en inglés, pero se puede utilizar en español. Antes de llegar a las conclusiones, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna duda? Veo ahí unos chats. ¿Cómo vamos en tiempo también? No puedo ver el tiempo, pero bueno, me van contando. Antes de llegar a las conclusiones, quisiera hacerles una pregunta que pueden escribir en los comentarios. ¿Tienen alguna idea? ¿Ya les prendió el foco de qué pueden utilizar con la inteligencia artificial? ¿Qué pueden hacer con la inteligencia artificial? Quisiera que nos contaran un poquito. Gabriel Galicia tiene una pregunta, Fernando. A ver. No miro las preguntas. ¿Qué tan honesto es utilizar la inteligencia artificial? Bueno, ahí depende de qué es lo que queremos hacer nosotros con la inteligencia artificial. Por ejemplo, si ustedes han utilizado los mapas para llegar de un lugar a otro, ya han utilizado inteligencia artificial. Entonces, hay herramientas que nos sirven muchísimo, hay herramientas que son idealmente para optimizar nuestro trabajo y para automatizar el trabajo específicamente. Muchas de las acciones de la inteligencia artificial son para automatizar procesos o automatizar el trabajo manual que nosotros hacemos. Respecto a la honestidad, también depende de para qué lo vamos a utilizar. Por ejemplo, si a nosotros nos dejan una tarea como estudiantes, nos dejan una tarea donde podamos escribir un ensayo o un análisis sobre algún tema específico y nosotros utilizamos el ChatGPT para hacerlo, claro que lo va a poder hacer. Pero al final el que se queda con esa información no es ni el profesor ni el ChatGPT. El ChatGPT, pues al final va a procesar todo tipo de información, pero nosotros nos quedamos ignorantes, nosotros nos quedamos tontos. Entonces, el objetivo de la inteligencia artificial es que nosotros evolucionemos como humanos y aprendamos a utilizar estas herramientas como un segundo cerebro y no solo o como un asistente, como una herramienta que nos va a servir y no delegarle la tarea de pensar a la inteligencia artificial y nosotros quedarnos como sin utilidad humana, ¿no? Al final, todos los humanos tenemos que congeniar con el resto del mundo y buscar un objetivo de vida en el resto del mundo y eso no lo vamos a hacer si no utilizamos nuestro cerebro para pensar y para hacer mejor las cosas. Entonces, la inteligencia artificial nos debe de servir como asistente o como un apoyo, como un cerebro de apoyo, pero no reemplazar nuestro cerebro. Y ahí es donde se debe separar la honestidad o digamos que la ética del uso en la inteligencia artificial.
Erika Gámez dice, ¿puede mencionar 3 herramientas para desarrollar trabajo educativo? Claro que sí, aquí están. Para los estudiantes nos puede servir Research Rabbit, DALL-E, Runway, ChatGPT, Brainly, y para los profesores nos puede servir Newton, Century Tech, Jasper AI, ChatGPT también nos puede servir, y Beautiful AI. Beautiful AI especialmente nos va a servir para crear diapositivas y para aterrizar la información en una imagen o en una diapositiva. Creo que hay una pregunta antes. ¿Puede recomendar sitio web para especializarse? ¿Qué dice Vanessa Montes? Hay bastantes cursos, especialmente si ustedes entran a... ahorita se me olvidó. Las páginas web de las plataformas educativas de cursos en línea, ahí tienen ya cursos de inteligencia artificial. Algunas universidades también tienen diplomados de inteligencia artificial, o por lo menos webinars o charlas, así como la que estamos teniendo, que es un poco teórica esta charla, pero existen herramientas de inteligencia artificial. Lo más importante es empaparse de todo, tomar la información, aprender bastante, para luego discernir y decir, bueno, esto me sirve o esto no me sirve. Así como funciona el aprendizaje también, nosotros como humanos tenemos que discernir para qué nos va a servir, si nos va a servir o si pues no nos es de utilidad, pues desechar esa información. Pero primero tenemos que aprenderla, tenemos que tomarla para luego procesarla. Dice también, Daniel, ¿se le puede llamar IA a cualquier sistema que funcione con base de datos? No, hay una parte de la inteligencia, hay unos bots, hay unos computadores que lo único que hacen es procesar la información, pero no la procesan a través de una inteligencia que ellos tengan, sino que la procesan porque esa es la instrucción que se les dio. En programación, nosotros le podemos decir al sistema que, digamos, que tome la información y la pase de este lado a este lado, o convierta esta información en un gráfico. Eso no es inteligencia, más bien ahí es nuestra inteligencia, porque nosotros le dijimos a la computadora qué hacer. La inteligencia artificial o las herramientas de inteligencia artificial radican en que nosotros solo le decimos cuál es el fin, cuál es el objetivo final, y ellos hacen las cosas o analizan, por decirlo de alguna manera, las cosas para llegar a ese objetivo final. Esa sería la diferencia entre una máquina normal y una máquina con inteligencia artificial. Ahora, hay un caso donde sí se considera como una inteligencia artificial, que son las máquinas reactivas. Las máquinas que están esperando una acción para que nosotros les podamos decir, digamos, nosotros les decimos qué hacer, y ellas pues toman la información y la ejecutan. Esto nosotros aquí, hay cierta confusión ahí, porque las máquinas reactivas sí tienen cierta inteligencia para esperar la información, procesarla y ejecutar en algún momento dado. O sea, ellos sí procesan, sí utilizan su inteligencia para procesar la información, pero no necesariamente dan con una serie de pasos que nosotros estamos dando como instrucciones, ¿no? No sé si me explico bien, si no, pues seguimos profundizando en esa explicación. Hay otra pregunta también de Christopher Alvarenga. ¿Hasta qué punto moral se debería de crear una inteligencia artificial? Por ejemplo, una IA que sustituya completamente el trabajo de una persona en un call center. Eso afectaría a la mayoría de personas del país, lo que significa mucho desempleo, pero al mismo tiempo mucha ganancia para la empresa. Por lo tanto, la creación de una IA debería de ser moral o únicamente empresarial. Esa pregunta está buenísima, y justo lo estábamos discutiendo hace unos días con el equipo. No sé si ustedes se recuerdan que antes existían los mecanógrafos, o antes existían también los escribanos, los que iban acompañando al rey o iban acompañando a los gobernadores y tomando nota de todo lo que ellos dictaminaban. Esos trabajos ya no existen ahora.
también antes, hace mucho tiempo, existían los despertadores. Las personas que iban a la puerta de la casa tocaban hasta que se despertara la otra persona. También esos trabajos dejaron de existir. Entonces, si bien es cierto, la inteligencia artificial va a quitar algunos trabajos, pero nosotros tenemos que pensar que para nuestro futuro, para nuestra evolución, ciertos trabajos ya no van a existir, así como ciertos trabajos que existían antes ya no existen ahora, hay otros trabajos que ya no van a existir. Entonces nosotros tenemos que evolucionar y decir, bueno, este trabajo ya no va a existir, ahora voy a cambiar de trabajo y voy a evolucionar para transformarme. Y hay un término ahí que se denomina muy bien, que es la resiliencia. Adaptarme al cambio, adaptarme al futuro y tener un nuevo trabajo, un trabajo de futuro. Entonces, también nosotros tenemos que pensar que tenemos que adaptarnos al cambio y evolucionar, especialmente en nuestro trabajo. Si bien es cierto, la inteligencia artificial va a quitar muchos trabajos, pero para el futuro ya no van a haber ciertos trabajos, así como actualmente ya no hay ciertos trabajos que existían antes. Con la pregunta de dónde se pueden especializar también vamos a tener un lanzamiento de Chance el 20 de junio, en donde vamos a tener una plataforma con muchos tipos de capacitaciones que pueden empezar a visualizar. Dice también, Jocelyn, ¿se puede descargar de estas aplicaciones las presentaciones realizadas en PowerPoint? Nos podría ayudar mandándolas. Toda esta información, a todos los registrados les vamos a mandar toda la información, el video y la presentación. De ahí, Edwin, ¿cómo queda el tema de la confidencialidad y derechos de autor de información que se está introduciendo en estas herramientas? Pues buenísimo, porque no hay derechos de autor. Claro que uno puede tomar la información, por ejemplo, hacer un libro con ChatGPT, agarrarlo y registrarlo como un trabajo propio, pero luego nos damos cuenta que esa persona en realidad no hizo ese trabajo, así como nos damos cuenta de plagios de tesis universitarias o de trabajos. Al final, el ChatGPT pues sí guarda un registro de esa información. Entonces, bueno, me refiero a ChatGPT no solo como esa herramienta, las otras que existen que funcionan de una forma similar. Entonces, ellos al final son los propietarios de esa información, que no es necesariamente información propietaria de ellos, sino que lo que hacen estas herramientas, estas inteligencias artificiales, es que toman la información de otras bases de datos, la procesan y la describen de una forma como entendible. Muy similar a como hacemos especialmente los que nos dedicamos a la educación. Agarramos la información que existe, la procesamos y se la transmitimos a los estudiantes de una forma entendible y práctica. Algo así funciona estas inteligencias artificiales, pero ellas se quedan con la información, o sea, ellos saben a quién le dijeron tal cosa o a quién le escribieron tal información. Entonces, tarde o temprano eso sale a la luz, ¿no? Gracias, Fernando. Otra pregunta es, ¿tendrá que pasar mucho tiempo para que las inteligencias artificiales avanzadas lleguen a los países latinoamericanos o a nuestro país? No, ya estamos. Yo soy de Guatemala y estamos trabajando ya en una inteligencia artificial. Justo pues ya estamos en fase de producción con algunos clientes. Incluso ya tenemos otras inteligencias artificiales, como les mencionaba. Si ustedes han utilizado los mapas o digamos la aplicación de mapas de Waze, ya tiene inteligencia artificial. Si ustedes han utilizado el ChatGPT, ya contamos con inteligencia artificial. Y de hecho la inteligencia artificial, como les comentaba al principio, tiene una larga historia. Más o menos en el año 47, en 1947, Alan Turing dio origen a la inteligencia artificial a través de sus escritos, de sus tratados y de sus problemas de automatización de máquinas, y la inteligencia artificial ha ido evolucionando. Claro que al principio fue lento, pero desde los últimos años, como más o menos desde el año 90 para acá, ya la inteligencia artificial ha sobrepasado muchísimo todo lo que nosotros vemos. Hay una herramienta, hay una máquina que ahorita no recuerdo el nombre, pero Deep Blue se llama.
Esta máquina en los 90s había sido preparada para jugar ajedrez y logró vencer al campeón, Kasparov. En aquel entonces logró vencer al campeón de ajedrez y, o sea, ya para ese momento ya existía la inteligencia artificial porque procesó la información y logró ganarle a un humano. Para esa noticia fue un gran boom y para muchas personas dijeron así como que, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Nos va a reemplazar la inteligencia artificial en el futuro? Pues ya estamos llegando a ello. Afortunadamente, ahora con la globalización del Internet, pues ya nosotros podemos acceder a esas herramientas. Ahí en el chat están compartiendo más información de dónde podemos aprender de inteligencia artificial. Y pues ya podemos encontrar la inteligencia artificial en nuestro día a día, aunque no nos demos cuenta. Algunas de las ciudades, no sé si por lo menos en Centroamérica ya están, pero en México, en Estados Unidos, sí ya hay algunas ciudades que ya los semáforos tienen inteligencia artificial para poder detectar dónde hay más tráfico, para poder hacer que fluya más rápido. Entonces, de eso, pues seguramente estaremos muy próximos si los gobiernos se ponen las pilas en contar con esas herramientas para que nosotros optimicemos nuestro día a día. Gracias, Fernando. Otra pregunta es, al utilizar solo la inteligencia artificial, quizás más adelante solo dependamos de ellos y nuestros cerebros sean más perezosos para pensar por sí mismos y seamos reemplazables para el mundo. ¿Qué piensas de eso? Exactamente eso es lo que tenemos que evitar y digamos que las personas que han puesto ahí sobre el tema moral, no necesariamente es utilizar la inteligencia artificial para cosas antiéticas, como por ejemplo que nos haga la tarea en vez de hacerla nosotros, pero precisamente por eso es que nosotros siempre tenemos que seguir haciendo las cosas para no quedarnos obsoletos y que no, porque quizá otras personas sí se van a mantener y van a poder utilizar la inteligencia artificial en el futuro, pero depende de nosotros, o sea, está en nuestras manos volvernos la persona que queremos que sea un buen utilizador de la inteligencia artificial, un buen aprovechador de la inteligencia artificial, o pues un ser, un ente obsoleto que no puede pensar por sí mismo y va a ser reemplazado por la inteligencia artificial. O sea, es una competencia, aunque suene un poco duro, es una competencia en la que nosotros como humanos tenemos la delantera porque nuestra mente es muy superior a las inteligencias artificiales, pero tenemos que saber utilizar entonces las herramientas de inteligencia artificial para no quedarnos obsoletos, justo como el comentario que mencionan. Gracias. Dice otra pregunta de Carla. ¿Cuáles cree usted que pueden ser algunas de las repercusiones del uso de ella para realizar tareas o actividades, en lugar de hacer la investigación y redacción por nuestra cuenta? Pues principalmente que nos vamos a quedar obsoletos mentalmente, tal y como hemos conversado, que no, o sea, lo importante es que no nos quedemos obsoletos con nuestra mente, con nuestro pensamiento y especialmente que nosotros aprovechemos a la inteligencia artificial para evolucionar y no que lo hagan otros. Entonces, podríamos hacer la tarea o podríamos delegar que la inteligencia artificial haga la tarea o piense por nosotros, pero pues al final el que se queda con esa información podría ser la inteligencia artificial y no nosotros. Entonces, volvemos a lo mismo, que quedamos obsoletos y tenemos que evitar eso, ¿verdad? ¿Pueden compartir recursos? Sí, todo lo vamos a compartir a los registrados. La sustitución de trabajos es el precio a pagar por la evolución, dice Daniel. Y otra pregunta de Noelia es, ¿qué trabajos estarían en riesgo? Y más o menos dentro de cuánto tiempo. Muchos de los trabajos que ya están en riesgo, que ya han sido automatizados, son los trabajos manuales, especialmente, quizá ustedes han visto algunos videos de cómo ensamblan los carros o cómo se ensamblan computadoras o incluso máquinas más pequeñas como relojes. Ya todo eso es robotizado, ya todo eso, ya hay menos humanos ahí
también porque los humanos tienden a cometer errores, entonces la automatización ya ha quitado bastantes trabajos. Al decir quitado, volvemos a lo que platicábamos, que ya no es vamos a perder trabajo, sino que tenemos que evolucionar y adaptarnos a nuevos trabajos que van a existir. Entonces, sí, ya existen trabajos que se han quitado, incluso hay ciertos trabajos que se han optimizado, y en vez de quitar trabajos, como por ejemplo, por ahí mencionaron los call centers, ya no es que la persona del call center ya no conteste llamadas o ya no atienda chats, sino que se vuelve como un segundo nivel. O sea, los chats actualmente pues precalifican a la persona para ver si puede pasar a un siguiente nivel de soporte o de servicio al cliente. Entonces, pues digamos que nos pueden servir como herramientas y ya no necesariamente nosotros atender cosas muy manuales, ¿no? Pero los trabajos que más se han ido como descartando son los trabajos manuales. Gracias, Fernando. Si utilizo herramientas para presentar alguna tarea del colegio, ¿estaría cometiendo plagio? No, el plagio es tomar la información y hacer como que es mía, por decirlo de una forma como sencilla. Eso es el plagio, decir que esto es mío y no necesariamente es mío. Entonces, pero utilizar herramientas más bien es como una parte de lo que nosotros queremos hacer. O sea, estamos utilizando las herramientas que nos facilitan las cosas, especialmente utilizando la inteligencia artificial para facilitarnos las cosas, pero no que hagan el trabajo por uno. Ahí es donde eso es lo que queremos evitar. Ok, dice Jorge, ya que mencionó a Turing, ¿qué consecuencias puede representar que a la fecha muchas IA pueden pasar el test de Turing? El test de Turing o el problema de Turing era esa paradoja o ese paradigma de que las personas o los bots, la inteligencia artificial puede reemplazar al humano, incluso sin que el humano se dé cuenta. O sea, nosotros podríamos estar interactuando con un robot y no nos damos cuenta. Ya ha pasado, ya funciona. Si nosotros miramos el ChatGPT, que es el ejemplo más popular que podemos contar de la inteligencia artificial, nos describe cosas, incluso escribe contenido, redacta contenido que parece humano y nosotros no nos damos cuenta que en realidad es una inteligencia artificial. O sea, ya está sucediendo eso. Las consecuencias son, precisamente hay cierto riesgo de la inteligencia artificial si no se usa para bien. Una de las cosas es la desinformación. No desconozco si en El Salvador hay un proceso electoral. Nosotros aquí en Guatemala ahorita estamos en una campaña electoral donde en todas las redes sociales hay muchísima desinformación. Y no solo pasa aquí, sino que también en todo el mundo. Resulta que alguien con esta herramienta de dibujo diseñó que hubo un bombardeo en el Pentágono de Estados Unidos, pero todo era falso. Era una inteligencia artificial que hizo una imagen de un bombardeo en el Pentágono. Entonces, y se difundió, se hizo viral y en realidad no había pasado. Entonces, ese es uno de los problemas principales o de las consecuencias de utilizar mal la inteligencia artificial, que esa desinformación y ese generar caos o generar conflictos donde no los hay. Y engaño también, ¿verdad? Engaño que, o sea, puede afectar a otras personas y pues es parte de lo que nosotros tenemos que aprender a discernir o a poder buscar otras fuentes de información y lo más importante, el pensamiento crítico. Cuestionar toda la información que nosotros estamos recibiendo, especialmente en las redes sociales donde hay muchísima desinformación, cuestionarla, investigar más, profundizar sobre el tema para que no nos pase esa, digamos que esa desinformación que se está dando ahora. Y precisamente con la inteligencia artificial eso se puede masificar. Otra pregunta para terminar quizás es, ¿qué carreras pueden desaparecer con la inteligencia artificial? En el convenio de Beijing del 2019 se unieron principalmente los países del G20 que
a discutir precisamente eso. ¿Qué trabajos van a existir con la inteligencia artificial o qué carreras? Hay dos tipos de aprendizaje que nosotros podemos tener de la inteligencia artificial. Uno es aprender a utilizar las herramientas que ya existen y el otro es aprender a crear nuevas inteligencias artificiales o desarrollar herramientas de inteligencia artificial. Entonces, aterrizando, ¿qué carreras van a existir? Definitivamente los que desarrollan inteligencias artificiales, los que crean herramientas o los que crean soluciones con inteligencia artificial y los que saben utilizarla. Por ejemplo, algunos de los empleos o de las carreras que van a dejar de existir, muy posiblemente es los abogados. Si ustedes ven los abogados, pues al final se tienen que aprender todas las leyes y luego interpretarlas. Pues bueno, eso tarde o temprano va a llegar a un punto donde la inteligencia artificial puede hacer eso. Hay otras carreras que pueden dejar de existir y que al final nosotros tenemos que adaptarnos y evolucionar. Pero eso se va a ir dando conforme vayamos avanzando y conforme también las inteligencias artificiales vayan avanzando para irnos nosotros adaptando. Pero de los que yo podría decir es las ingenierías, especialmente las robóticas y las que trabajan con inteligencia artificial o las que vayan a trabajar con inteligencia artificial. Y normalmente vamos a encontrar también carreras creativas como, por ejemplo, la música, aunque ya existen herramientas que hacen, ya hay inteligencia artificial que crea música o que crea pinturas, que crea arte, pero las carreras artísticas también van a tener su espacio en la parte de el alimento para el alma. Claro, las carreras STEAM, como mencionan ahí, esas son las carreras que tienen que ir evolucionando, o sea, todos tenemos que ir evolucionando, porque, por ejemplo, una ingeniería, si nosotros hablamos de ingeniería eléctrica, o sea, al final van a existir bots o van a existir robots que hagan las instalaciones eléctricas, que reparen, que incluso, pues, que construyan por sí mismos subestaciones eléctricas, pero pues vamos a ir evolucionando en las ingenierías y adaptándonos a nuevas ingenierías como el uso de la inteligencia artificial o creación de herramientas con inteligencia artificial. Muchas gracias, Fernando. Yo creo que ahí serían las preguntas. Para ir terminando, pues parte de las conclusiones es lo que ya hemos platicado. La inteligencia artificial va a ayudar a exponenciar nuestro cerebro, va a facilitarnos las cosas, pero no tenemos que delegarle la tarea de pensar a la inteligencia artificial. Esa tarea es nuestra y debe ser nuestra, porque en la competencia de las inteligencias humanas versus las inteligencias artificiales, nosotros tenemos la delantera, pero si dejamos que la inteligencia artificial haga nuestro trabajo, pues va a hacer nuestro trabajo y nosotros nos vamos a quedar sin ser utilidad para la humanidad. El futuro es ahora. Por ahí había una pregunta de cuándo vamos a ver la inteligencia artificial. Pues ya la estamos viendo, ya la estamos utilizando desde hace algunos años. Ya nosotros ya estamos viendo inteligencia artificial, aunque no nos hemos dado cuenta, pero ya, el futuro ya llegó. Y ahora lo que nos queda es adaptarnos para la evolución de nuestras carreras. La creatividad es una serie de mejoras, o sea, queda en nosotros saber utilizar las inteligencias artificiales, aprenderlas y adaptarnos a ellas. Y por último, la inteligencia artificial va a producir grandes resultados si nosotros nos enfocamos en lo más importante. Para nosotros los seres humanos lo más importante es aprender a vivir, no solo con la inteligencia artificial, sino que también con la naturaleza con la que nosotros nos llevamos. O sea, tenemos que ser muchísimo más inteligentes de lo que somos ahora, en términos de que tenemos que llevar a nuestra humanidad y a nuestras futuras generaciones a una mejor vida y no apagarnos a nosotros mismos. Pues con esto me despido, espero que les haya gustado y cualquier duda, creo que, bueno, ya resolvimos bastantes dudas, ya platicamos bastante y pues siempre muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, Fernando. De verdad valoramos tu aporte y vamos a seguir aprendiendo acerca de ese tema. Antes de que terminemos, solo quiero invitarlos porque vamos a tener una serie de webinars como programa Oportunidades. Estamos comprometidos en poder fomentar esta información de actualidad y queremos invitarlos al próximo webinar que es Innovando el Futuro, Descubre el Poder del Design Thinking. Es el 16 de junio, siempre a las 9 de la mañana. Como ya tenemos su registro, igual les va a llegar a su correo o en redes sociales se pueden registrar también. Muchísimas gracias por su tiempo y hasta aquí el webinar. Gracias. Gracias, saludos. Adiós, adiós. Gracias.